Son las 9:30 de la noche. Es un verdadero agrado y un honor para mí tener como invitado la noche de hoy aquí en el podcast al músico, compositor, productor, miembro fundador de la legendaria banda ecuatoriana Mamá Vudú y también diseñador gráfico, Edgar Castellanos. Eh, Bienvenido al podcast. Hola, muchas gracias. Gracias por el espacio y aquí a las órdenes. Gracias, Edgar. Es de verdad un honor para mí tenerte aquí como invitado. Estaba escuchando ahorita Costa Fría. ¿De dónde nace este proyecto tuyo? Empecemos tal vez por ahí, hablando de tus últimos Claro, proyectos, de donde encantado. experimentas un poquito más, ¿no? Con, con música electrónica, con sonidos experimentales, low-fi, por ahí un poco de ambient music. Sí. Em, Cuéntanos un poco sobre tus últimos proyectos. Bueno, Costa Fría fue un proyecto más como un poco de terapéutico, de divertimento que hice hace alrededor de unos 6 años, Ajá. cuando precisamente una separación de Mamá Udu y yo decido regresarme a vivir en Ambato. Y un poco me quedo como que sin banda y sin proyectos musicales muy como tenía algunas canciones que quería sacarles adelante y un poco Ujú. utilicé un concepto que tenía en la cabeza que era un poco como usar fragmentos, samplers, pero más como para darle una tónica de algo alrededor de la música latinoamericana, balada latina. Era como una especie de como de reencuentro con algunas influencias que con Mamá Vudú nunca había explorado, ¿no? Y claro, como Claro. empecé el proyecto solo, trabajé mucho con máquinas y con samplers y cosas así, y luego fue tomando Ujú. forma hasta que luego se integraron al proyecto Samuel Jaramillo y Julio Valle. Y hicimos algunas Mm. presentaciones, incluso llegamos a tocar en Cali, en el festival Unirock Alternativo. En fin, fue una Increíble. etapa interesante, nada pretenciosa, más bien, como te digo, como ánimo más de experimentar nuevos sonidos Ajá. y sin ningún plan de marketing, básicamente. O sea, nunca lo llevamos Claro. como muy en serio, más que nada porque, como te digo, para mí era una etapa más como de seguir explorando música, Ajá. diferentes sentidos, en diferentes direcciones, sin tener que ofuscarme o dejarme como un poco como dominar por las tendencias mercantiles, ¿no? Esto como que tienes que ahora, cada proyecto musical que empiezas tiene que ser como toda Claro. una estrategia, ¿no? Y Tienes que yo tener la estrategia evito de eso. marketing lista también, ¿no? Ujú. Sí, un poco como que no me siento cómodo con eso porque sí te aprieta mucho y en esta etapa de mi vida, desde estos años para adelante, pienso más como en la música de una manera mucho más libre y no Claro. buscar más, explorarlo, todo lo que no he podido hacer con Mamá Vudú de alguna Claro. manera, por decirlo, ¿no? Ajá. Ajá. Pero estas canciones, El Conjuro, Las Trampas, Humedal, que todas me Ujú. encantan, me paso yendo aquí. Aquí es como el ambiente perfecto, además, para ponerme a escuchar esta música en la noche. Qué bacán, claro. ¿Estas salieron en el 2020 o las escribiste ya hace Lo hace que hace pasa es algunos que años? sí, tiene sus años, pero Ajá. digamos que grabamos alrededor creo que la grabación se hizo a principios del 2019, si no me equivoco. Imagínate, Ujú. entonces, pero nos Claro. demoramos un poco en todo el aspecto este. Como te digo, como no teníamos mucho apuro, tampoco no estábamos como muy Claro. pendientes del asunto, estábamos grabando grabamos y queríamos hacer la postproducción un poco más calmada Ujú. y de repente cayó la pandemia y ya se fregó un poco el asunto. Entonces, con las justas logramos sacar Claro. estos 3 temas, están algunos temas por ahí Ajá. arrinconados. En fin, también ha sido por la pandemia como que se fregaron algunas cosas, pero de todas maneras tampoco no me quiero agobiar mucho con eso, ¿no? Yo creo Claro. que si ha de haber algún Claro. chance hemos de seguir sacando alguna cosita por ahí, pero Ajá. hay otros proyectos con los que he estado trabajando también, que estoy sacando otras canciones, justo también otras canciones que
que tenía sueltas por ahí, que grabé en el 2019. También les estoy Ujú. soltando porque también, en cambio, yo me he encargado de la producción y ha sido un poco más lento también el proceso, que Claro. también fue peor con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, todo un montón de cosas que se han trabado ahí. Pero como te digo, no quiero, no es, estoy tratando de seguir sacando las cosas, no quiero como que agobiarme, no quiero como que algunas personas me han dicho, algunos amigos muy queridos me han dicho, oye, pero lo que pasa es que estás haciendo muchas cosas, mucho caos en lo que estás sacando. Le digo, sí, pero también yo creo que es una Claro. forma de enfrentar que primero que puedo hacerlo, porque es como que tengo diferentes ideas musicales y que quiero Ujú. sacarlas y tampoco no quiero como que, como te decía, caer en una en una como especie de presión o autopresionarme como para Claro, tener que hacer claro. algo como muy cerrado, muy estratégico, meterme en un trip esto, que capaz que lo debería hacer, ¿no? A Sí. veces digo, tal vez alguna cosa debería hacer como para que tenga hasta más alcance y todo eso, Ujú. pero prefiero divertirme con la música y no quiero amargarme con la Sí, música en esta etapa de mi vida. claro. Ajá, Sí, te puedo entender totalmente. ¿Y pasa lo mismo con tu proyecto Niebla? Porque esto está como también. paralelo, ¿no? También Niebla, en Ajá, cambio, es más ajá. instrumental. Ahí, en cambio, saco más Sí, música porque tampoco no me presiono por el tema de las letras, que siempre también es más complicado. Cantar, grabar claro. voces, escribir las letras para mí es súper complicado y me Ajá. cuesta más trabajo, ¿no? Y ahora ¿Te más bien toma tiempo? tengo, sí, me cuesta mucho tiempo y estuve haciendo unas canciones para Mama Voodoo, quedaron por ahí Ujú, unas cosas en el tintero y las grabé para mí y de ahí en cambio estoy haciendo este otro proyecto que es con Samuel Jaramillo, que viene a ser como una especie de, todavía de un poco lo que tal vez una segunda parte de Costa Fría, ¿no? Que es como ujú. estas nuevas canciones que hasta ahorita sacamos recién un tema que se llama eh, Asombro. Asombro y tenemos Ajá. algunas otras por ahí. Niebla y Y Taipo o Type, tipo. sí, y Typo, sí, él es DJ Taipo. Typo, entonces usamos este Ajá. nombre. Chévere. Sí, Pero hay un entonces solo también, single hasta ahora que podemos escuchar, sí, ¿no? recién sacamos eso, sí, porque recién estamos moviendo, nos hemos hecho un par de presentaciones nada más y Claro. estamos como que trabajando en los Claro, temas. esto es nuevito, ¿no? Lo de Niebla y Taipo, Asombro Sí, eso es apareció este también, mes, recién el mes pasado. exacto. Ajá. Y también es otra cosa Está en la que buenísimo. estoy ocupado. Sí, un poco como tener Ajá. también estos pretextos para hacer canciones, ya tenía estas otras canciones para Sí. hacer, lo mezclamos más con música instrumental también, entonces es también Ujú. interesante. Igual, como te digo, Buenísimo, recalco, claro. es como para divertirnos. Ajá. A mí me encanta descubrir todo ese tipo de cosas nuevas y Qué bueno. espero escuchar pronto nuevas cosas de Niebla y Taipo, Ajá. de Costa Fría. Pero toda esta parte experimental y el sampleo y jugar con cosas electrónicas, ¿todo eso ya sabías, Edgar? O porque, o sea, me imagino que de Mamá Vudú a este paso es una transición un poco grande, ¿no? De la guitarra, digamos, los instrumentos clásicos, pasar a todo lo digital y electrónico. ¿Eso ya venías desde hace años haciendo, Sí, experimentando, o fue también como algo nuevo? sí, sí, te digo que realmente yo empiezo en la música un poco más desde la electrónica, aunque de una manera muy precaria, ya por Ajá. finales ¿En de los serio? años 80, claro, Ajá, muchos de los primeros temas de Mamá Vudú son ideas hechas con teclados primero. Pero claro, como ajá, también siempre me gustó la guitarra, ya, en esa época sobre todo estaba más pegado al rock y al punk, entonces claro. usaba la guitarra eléctrica, también uso, pues hasta ahora también uso, tampoco no Ajá. es que he Sí, sí, dejado de usarlo, lógicamente. Ajá. pero, pero sí un poco como que siempre más bien mi hábitat más en el que me Ajá, siento más cómodo son con los teclados y las máquinas, sino que empecé a hacerlo como públicamente hace unos 15 años, ¿no? Para acá, o sea, como Niebla FM ajá, y todos estos otros proyectos, claro, era como precisamente ajá. como justo como para dedicarme un poco más a eso, como para aprender y también usar las nuevas tecnologías que se vinieron ya más digitales, ¿no? Pero Claro, yo siempre he usado como cajas de ritmo, análogo. análogas, he usado teclados y cosas así. Y ahora, claro, obvio uso el ordenador, pero también uso Claro, máquinas análogas, ¿no? Aquí tengo acá al lado mío está mi claro.
mi sampler MPC y tengo unos tecladitos por Tienes un ahí. MPC, sí vi eso en los Claro, videos, claro, un ajá. sampler de MPC, ¿no? Y claro, como Mamá Guau. Voodoo incluso hemos usado bastantes O teclados. sea Bueno, o sea, tú en los 80 ya tenías como una noción de esto, de que se podía samplear, ¿escuchabas ya como hip hop en esa época y así claro, por cosas como supuesto. Kraftwerk y esas bandas que eran Po totalmente revolucionarias así? por supuesto. O sea, para mí, ¿En por serio? ejemplo, Wow. Kraftwerk desde la, infancia, básicamente. Ajá. ¿Sí? Wow. Divo y claro, el primer hip hop, que a Ajá. eso a mí me voló la cabeza porque era mucho más como no musical, era como utilizar los tornamesas, imagínate, como Era una instrumentos onda futurista, musicales. ¿no? Claro, ajá, Todo eso, claro. Por ahí empiezo yo más bien, ese es mi acercamiento con la música, porque yo, ajá. mis padres tenían en esa época una radio, una emisora, y mi primer Ah, trabajo, de hecho, era okey. como DJ. Ujú, Y ujú. empecé como a manipular vinilos, Ah, cintas, okey. usar tocacintas y eso. Entonces, por ahí más bien es como mi acercamiento más bien es O como de sea, los viene ese lados más acercamiento. experimentales, claro, Claro, claro. porque eso yo te iba a preguntar, en los 80 en Ecuador, ¿dónde conseguías un sampler o algo cosas así? Me Bueno, imagino que era claro, complicado, no, ¿no? Uno tornamesas, había claro, bueno, tornamesa sí, ujú, pero yo te digo, lo que usaba más era una grabadora multitrack, una ajá, Yamaha ya, de 8 canales, ajá, pedales, usaba tocacintas que a veces me prestaba mi papá, y claro, lo del sampler ya es más reciente, ¿no? Porque eso sí era más complicado de conseguir. Pero, por ejemplo, yo ajá, usaba teclados que ya tenían memoria, y mi primera banda en el colegio era de teclados. claro, Tocábamos covers guau, de Depeche Mode, ajá, de Los Prisioneros, que era como también tenía zona más electrónica. qué increíble. Claro, Charly García, las cosas más Claro, electrónicas de Charly wow. García. Y era como que era más Pero fácil es de re hacerlo. Ajá. ajá, pero me imagino que había poquísima gente que escuchaba ese tipo de música, ¿no? Por supuesto, O era sea, muy creo que difícil. la escena, ¿tú eres de Quito, Edgar, o de Ambato? Yo soy nacido en Quito, pero mi crianza, mi adolescencia fue en Ambato. En Ujú, Ambato. ujú. Escena súper metalera, ¿no es cierto? Por supuesto, y a nosotros nos seguían a pegar los metaleros. Claro, claro. Wow, Claro, sí, o sí, sea, sí, sí. ajá. ¿Y tenías un un skateboard también? Sí, ¿Patinabas? en un momento dado, le hacíamos a los monopatines, pero de una forma Ajá, más como, por ejemplo, aquí en las calles de aquí de mi barrio era, ajá, para más hacíamos como longboard, nos fabricábamos nuestras propias tablas y jugábamos con eso, pero ajá. nunca tampoco no lo hicimos muy en serio. Igual las Ujú, bicicletas y esa cosa. Aquí en Ambato la vida en esa época, por lo menos hasta los 90 era bien suburbano todo, ¿no? Era como claro, muy periférico de las ciudades grandes y eso también te daba como una noción especial sobre la música. Entonces, claro, en determinados círculos escuchábamos cierto tipo de música y yo me llevaba con otros amigos que eran un poco más metaleros, pero lo que nos unía era, por ejemplo, el ajá. New Wave y la El New música Wave, industrial, la música que ajá, empezaba, la música electrónica, por ejemplo, claro. claro, bandas como Cabaret Voltaire, por ejemplo, o los Ajá. mismos Depeche Y Mode, Ministry, claro. cosas así, ¿no? ¿Y cómo accedían a la música en esa época? O sea, alguien traía tapes, Claro, claro, vinilos, sí, por supuesto. En mi caso, yo lo revistas, tenía un poquito más fácil por porque, la como te radio, digo, ¿no? por la radio Ajá, había claro. mucho material promocional que llegaba y este tipo de música que tampoco no es que llegaba demasiado, ¿no? Pero como estas Ajá, bandas que yo conocía, llegaban y no se usaban en la radio, o sea, por el tipo de programación que era mucho más de radio FM, más pop ujú. internacional y cosas así. Habían algunas bandas que no se pasaban y yo me cogía esos discos, ¿no? Entonces, de aquí Guau. mi colección de vinilos, Debes de que tener algunas algunos cosas gems ahí en tu raras, colección, claro, claro. y de discos fabricados aquí en el Ecuador, ¿no? Y Guau. otros colombianos, argentinos, así, de Ujú. todo tipo. Sobre todo mucho claro, de este New Wave, cosas así, y también de rock latino, ¿no? Que en esa época Claro. también estaba como en boga, cosas como Soda Stereo, todo ese rock argentino que apareció, rock Ajá, español, rock claro. Sí, mexicano, era un poco cositas más así, mainstream, claro. ¿no? Ujú, Más mainstream, pero que igual como que no se oía mucho aquí. Entonces era ujú, como que, claro, a nivel de composición y de sonido era como pop, pero también ujú. tenía su cosa especial, ¿no? Y claro, aparte de eso también, como te digo, algunas cositas de ese hip hop inicial, algunas cosas por ahí Claro.
cosas raras que aparecían que por algún error de la industria llegaban acá al Ecuador, ¿no? Claro, como, Sí, fíjate, como cosas así como, qué claro, sé porque yo. era el único acceso. Todavía me imagino que ni MTV llegaba todavía, ¿no? Había O ya MTV, había. pero había MTV internacional, o sea, el MTV gringo Internacional. había, y acá Claro. llegaban una especie de pastillas y resúmenes. Todo muy Ah, atrasado, todo así, ¿no? Y lo que ah, más se veía eran los programas de video que eran en los programas, en los canales mainstream de aquí, como pasaban programas de videoclips que eran como cogidos de MTV y de otras ajá, cadenas y pasaban ajá, resúmenes y cosas así. Y claro, yo tenía amigos también que por ahí también traían sus discos de Estados Unidos, cassettes más que nada era lo más común en esa época y los copiábamos, ¿no? Entonces ajá, teníamos muchas cosas, ahí se descubría. Y ya cuando empiezan los noventas, ahí sí es como mucho más todo, ¿no? Ya había la señal abierta de MTV en Quito, y había claro. en Quito, cuando yo iba a estudiar en Quito, diseño gráfico, ya tenía como un montón de gente alrededor mío que tenía un nivel de escucha de música alternativa ya del underground, cosas específicas, muy especiales y que Ujú, claro, intercambiábamos y nos grabábamos, regrabábamos cosas, ¿no? claro. Ujú. Claro, qué increíble. Desde ahí empiezo ya a tener un poco. Yo nací a mediados de los 80, entonces Claro, a mediados de los 90 ya tenía cierta memoria de lo que claro, pasa. Sí, sí viví, millennial soy, o sea, sí viví esa transición de antes de Internet, después de claro. Internet. Yo soy Generation X. Claro. Pero mis tíos también, ellos me introdujeron, de hecho, a la música y todo esto, no sé, Claro, siempre hay yo alguien mayor escuchaba. que que te daña. Sí, sí, hasta cierto punto, sí. Pero, y yo quería, y justamente hablar un poco de eso, de tu viaje emocional, o sea, luego de tantos años en la música y con toda esa influencia y la tecnología y haber estado pendiente de todo eso, ¿cuál crees que fue, no sé, como esa fuerza o el motivo, la circunstancia que les hizo lograr lo que alcanzaron con Mamá Vudú, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, ¿sabían ustedes siempre que iba a funcionar? Así los 3 querían lo mismo o ¿cómo fue toda esa parte? Bueno, cuando yo me planteo ya como un poco más seriedad hacer algo musicalmente, Ujú, igual yo tenía mucha precariedad todavía, o sea, primero estaba estudiando diseño, ¿no? Y luego era como toda esta circunstancia de la presión social, ¿no? Como que, ¿qué hago? Claro, la música tiene que ser un hobby, cosas así, ¿no? claro, Pero, pero también tenía ya un bagaje intelectual de alguna manera ujú, que me permitía como plantearme ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo esto de sí, tengo que hacer una banda, quiero hacer una banda, pero quiero hacer mis canciones, tenía algunas premisas, ¿no? Como que también como que sea libre, que no tenga que no esté atada como el rock que nos ¿cómo se dice? Que estaba antes de nosotros, ¿no? Que ujú, todo este rock macho, duro, de la banda toca y que todos tienen que ser como una especie no sé, como una especie de escolástica radical, dogmática, donde todo tiene que ser de una manera y totalmente alienada y alineada ujú, al rock europeo o americano, ¿no? Entonces yo más claro, bien planteaba otras cosas, me planteaba a mí mismo como la necesidad de hacer cosas mucho más abiertas, con más influencias latinas, claro, desde luego había muchas cosas que me gustaban, ¿no? Pero también tenía que ver con todo un aspecto artístico, creativo, que tenía que ver un poco con la estética, incluso el diseño gráfico, la cuestión visual, la literatura siniestra, los cómics ujú, europeos, pero también a la vez como una cierta sensación latina, una idea de lo latino como no necesariamente en el cliché más de postal, sino como lo que se estaba viviendo en esa claro, época que yo pensaba o tenía la idea de que resultaba ser como una identidad o una pseudo identidad latinoamericana, ¿no? ujú, También con toda su música y toda su impronta musical brutal que tiene Latinoamérica, ¿no? Entonces,
en base a eso como que había toda una idea confusa, yo digo, ¿no? Idealista o incluso soñadora, ingenua, adolescente, pero Ujú, ujú, que pretendía como que justo revertir, o mejor dicho, confrontar. Entonces también tenía una idea política, ¿no? Era como una idea también de resistencia de que claro. muy ingenua en el sentido de que la vida no tiene que ser vivida de una manera fea, sino como divertida, y que la música Ujú, podía ser un vínculo o una forma de hacerlo. Entonces, ujú, claro, eso es como muy bohemio, en alguna manera, en algún punto eso es muy ujú, bohemio, claro. pero también había, a medida que avanzábamos con la banda, también íbamos buscando, o por lo menos yo iba buscando también las ideas para justificar lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces era como que eso es lo que te da como un impulso, una ideología. Yo creo que las ideologías, aunque ahora están, se les dice, no, es que es mucha ideología o las ideologías son malas o cosas así. Yo pienso que las ideologías son las que hacen avanzar a las cosas, ¿no? Que se muevan las Ujú, cosas, que caminen. ujú, Y en mi claro. caso personal era buscar todas estas ideas que tenían mucho que ver con precisamente con la identidad, con la forma en que te tratas de encontrar o quitar las identidades que te han Ujú, impuesto. Que, por ejemplo, desde el rock es muy interesante porque si ves toda la historia del rock, por lo menos hasta los años 80 o 90, tiene mucho que ver con enfrentarte al sistema, pero mucho tiene que ver también con la forma justo de la identidad, o sea, de desvincularte de los patrones que te impone una sociedad, un sistema de consumo, etcétera. Y tú te vas claro. quitando eso, ¿no? Te vas quitando de encima valores como la patria, como la religión, como lo que te enseñan en el colegio, etcétera. Entonces, Ujú, eso era como el rock, ¿no? Y desde luego irlo avanzar, haciéndole avanzar hacia unas ideas un poco más profundas en el sentido de cómo la música puede integrarnos como sociedad, cómo podemos abrir espacios de diálogo, cómo podemos entendernos, cómo podemos buscar la forma de unir a las personas, pero de una manera eh, emotiva, no desde el mercadeo, ni desde la venta, ni desde la compra, etcétera, ujú, o de este tipo de cosas del mercado, sino más bien como tal vez de dónde nació la música, ¿no? De las emociones, de la forma de empatizar con los demás y de unirnos como para buscar soluciones en conjunto, ¿no? Entonces, ha sido un proceso que ha sido bastante caótico, ha tenido muchos problemas, ujú, pero que ahora yo lo veo como que todo tenía cierta coherencia, ¿no? Como que podía yo buscar, siempre estuve en una búsqueda constante y que ahora tal vez incluso parezca como caótica o alocada o como que busca tengo muchas referencias, pero precisamente ese es el punto, ¿no? El punto es que la vida es demasiado corta a veces y yo quiero disfrutar todo lo que pueda, quiero oír toda la música que pueda y quiero tocar toda la música que pueda. ujú. O sea, hasta cierto punto, o sea, yo todo lo que me cuentas es, o sea, eres una persona que siempre estuvo pensando en lo que estaba pasando y había lógicamente ciertas ambiciones como banda y querer llegar a un lugar, pero nunca perdieron ese, no sé, como ese principio de hacer la música por la música, ¿no? Y yo creo que eso es a una verdadera banda, creo que se la ve en eso, ¿no? En la calidad de las personas, de los seres humanos. Se trata de los músicos finalmente, ¿no? De las personas que hacen la banda, ¿no? Entonces, yo pienso que también fue que los 3 querían lo mismo, ¿no? Hubo Sí, eso, por porque supuesto. conozco muchas Sí, bandas, por ejemplo, que fracasan porque uno se va o tiene otro proyecto o llega un poco a la fama y se van a otros proyectos y es complicado tener una banda, ¿no? Es como una relación con varias personas, sí, claro, claro. pero funcionó, ¿no? O sea, llegaron De a alguna ser manera sí. brothers, digamos, ¿no? Sí, Ujú, y uno de los aspectos fundamentales que tal vez no lo nombro porque es como más personal y precisamente tiene que ver más con cosas mucho más íntimas, es la amistad. ujú, A veces claro, empiezan las claro, cosas como esto, ¿no? Como cuando eres adolescente es, lo que quiero es tocar para estar más tiempo con mis brothers y joder y hacer las cosas y claro, así ujú, arrancan muchas ideas, ¿no? Pero como tú dices, eso a veces no es suficiente, se necesita profundizar en las ideas y eso es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Es claro, como, tampoco no te digo claro, que yo les he impuesto mis ideas a los demás, sino que de alguna manera hemos tenido cierta comunión en algunas cosas
Y claro, cuando ha habido que ponernos la banda al hombro y trabajar y hacer cosas más sistemáticamente y un poco como esto que te digo de las estrategias, que es lo que a mí me cuesta más trabajo, Ujú, también yo he tenido que ceder mis cosas más como tal vez idealistas o los temas un poco más de eh, incluso momentos en los que yo he tenido que no he querido trabajar en la banda, o sea, me ha costado trabajo porque ha habido algún problema justo más como de de claro. relaciones y cosas así, Ujú, pero he tenido que ceder también, he tenido que decir, bueno, sí, es verdad, tal vez me estoy poniendo demasiado soñador, demasiado intransigente, o demasiado, claro, idealista o político, ¿no? Y a veces hay que también ceder un poco para que las cosas funcionen y dotarle a la empresa, o sea, o dotarle de características empresariales a este proyecto. Entonces, también ha tocado hacer eso. Entonces, tal vez un cúmulo de experiencias de diferente tipo y de diferentes bagajes de otras personas que han ayudado a que la banda salga adelante, ¿no? Pero en este ujú, sentido, como más de, ¿cómo se puede decir? Como de energía, como de mística o algo metafísico dentro de la banda, es un poco esa idea claro, de que la música le tenemos que llevar a otro lado, un poco como desde desde lo ideal, desde la estética, desde el amor, no sé, desde todas estas ideas metafísicas que le podemos dotar ujú, al proyecto, ¿no? Ajá. ujú, ujú. ¿El primer álbum de Mamá Vudú sale en el 1995? Sí, sale como Y cassette realmente, sale como cassette, cassette, claro. claro. Cassette, pe Sí, ¿no? Tropical Brea, El ¿no? Tropical Brea, sí, Tropical Brea. Y ya desde ajá, el nombre a mí me parece ya claro. revolucionario para esa época. Y de ahí tienen un himno que se hizo, o sea, dentro de la escena skater, ¿no? De Quito, Hachas de guerra, creo Hachas que de es el, Guerra, sí, ¿no? claro, de Claro, ley. sí. Ayer me Oscuro. estaba viendo, me alquilé el documental La Estación Polar ha habido, ¿cómo se llama esta página donde vi? ¿En cuál sería? En En Choloflix, en el Cholo Flix, claro. claro. Ayer me vi todo el documental Ah, qué del bacán, David Orguín, súper bueno bacán, ¿no? Ahí documental. se ve mucho de lo que te Sí. digo, ¿no? Sí, lógicamente, ajá, y justo me ponía a pensar eso. Y yo era muy chiquito para ir a la pista. ¿Tú ibas a la pista en esa época? Yo, como fui a estudiar a Quito y me gustaba full, me identificaba más que nada con el Claro. skateboarding, Ajá, como justo también como como esto de romper los espacios de la ciudad, ¿no? Eso como ajá, otra idea también interesante. claro. Y yo más bien me acerco a la pista, pero porque como estudiaba diseño, sabía ir a tomarles fotos a los chicos. Ah, bacán, Y claro. ahí medio como que me empiezo a ser amigo de todos los muchachos que Ajá, patinaban ahí y algunos ya ajá. tocaban en bandas y eso, claro, ahí como que también se unen ciertas cosas ahí en el camino, ¿no? Qué chévere. O sea, sí pasabas algún tiempo por ahí. Claro, claro, me iba a tomar fotos de hecho al principio tenía recelo de ellos, ¿no? Porque me parecía que eran, primero yo venía de Ambato y era como que me Claro. parecían estos chicos como que eran más jóvenes, pero a la Ajá. vez ya se les veía como mucho más envejecidos, ¿no? O sea, eran como que fumaban, Sí, tomaban, claro, todo eso eh, se puede ver en el documental, ¿no? Ajá. eran Sí. aspectudos, Pero claro, lo que pasaba en esa época era heavy, ¿no? Militares que entraban a conciertos así, les arrestaban, ¿no? Para cortarles el pelo. claro. De hecho, salían las noticias de MTV, esas cosas que pasaban aquí, ¿no? Libertad de expresión, esas cosas. Sí, siempre ha habido este tipo Ah, de problemas claro, en el país. No deja de ser un país conservador, pero imagínate, ahora es conservador, peor antes. O sea, pero antes, claro, siempre claro. ha habido unas élites relacionadas también con las élites económicas, Ujú, que súper conservadoras, que no se han ujú, abierto al mundo realmente, que no tienen una noción real de lo que sucede con la juventud, de lo que necesita la juventud. ujú, Y, y a la vez están relacionados o unidos con la Iglesia Católica, que todavía tiene un peso muy fuerte dentro de la sociedad, ¿no? Y ese claro. tipo de cosas siempre ha provocado que estos movimientos juveniles más bien tengan más fuerza, ¿no? También, porque Ujú, siempre pasa eso, ¿no? Para que exista un poder represivo tiene que también haber alguien que lo provoque. Entonces, ujú. es interesante eso también porque ha pasado. O sea, el rock aquí,
ha funcionado por eso, porque ha sido como una manera de imponerse a este tipo de estatutos o instancias claro. institucionales que desconfían de lo nuevo, ¿no? Y es interesante eso. Ahora, aparentemente es menos, pero tú ves que siguen pasando cosas. Ahora Ujú, tal vez la gente está más preocupada de la seguridad en general, de la violencia, de la criminalidad. claro. Tenemos otros Eh, problemas, sí. Ujú, exacto. Y de hecho, bueno, el tema cultural y contracultural ha decaído precisamente porque estamos sometidos justo a una especie como de miedo y toda la gente está más preocupada de trabajar y hacer todo rápido y no hay tiempo para cuestionarse cosas. Incluso los jóvenes parece que tampoco tienen tiempo ujú. como para pensar las cosas, Sí, sobre politizarse, buscar alternativas a todo lo que estamos viviendo. Entonces, imagínate, o sea, parece que no hay inquietudes como las que nosotros teníamos cuando ujú, éramos jóvenes, ujú, ¿no? Entonces, es ujú. preocupante eso, ¿no? Ahora, en tiempos que Sí, vivimos, ¿no? No hay espacio para una revolución grande, peor para revoluciones sí. chiquitas. Sí, yo he llegado un poco a la conclusión que, o sea, hay exceso de información, ¿no? Ahora, no, y el lapso de atención que tienen ahora los jóvenes, ¿no? Con las justas se ven un video de 7 segundos. Entonces tienes abundancia en información, poquísimo conocimiento y mucho menos sabiduría. O sea, es como que la información se vuelve el problema casi, ¿no? Claro, claro, Sí, parece que hay un montón de datos, de cosas, sí, de sí. listas y de memes, Y pero cada vez es más no se difícil conectan, verificar, ¿no? por Qué es supuesto. real, qué no es real. Es Sí. complicado, ¿no? Los, la tecnología. A mí me encanta la tecnología, soy geeky, super techie, pero también me cuestiono y a veces pienso, chuta, no sé si prefiero vivir antes del internet o la época en la que estamos. Sí, es Sí, complicado. y qué piensas del rock en sí? ¿Está muerto el rock and roll? ¿Hemos evolucionado e involucionado en eso? Si me pongo a pensar ahora, el cliché del rockstar de los Ujú. 70 80 le colgarían ahora, ¿no es cierto? Estamos igual Claro. en un cambio, eh, no sé si de parte de la evolución, de conocer más sobre el cerebro humano, sobre la psicología, tanta cosa. Eh, ¿Dónde está el rock en este momento? Bueno, sí, y yo a veces digo que un poco en broma de que el rock ha muerto, pero sobre todo porque, justo precisamente porque les molesta mucho a esos rockeritos de cliché, ¿no? Ajá, De Jack Daniels, que creen que porque toman Jack Daniels son súper rockeros o son rockstars. Ese tipo ya. de rock para mí es como que, no sé, no cuadro con esas cosas Ujú, del cliché macho, es terrible para mí. ujú, Y, pero no, el rock como manifestación estética, mm, no te puedo decir que está vigente de la misma manera que hace 20 30 40 años, ujú, pero todavía tiene algunas cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, es tanto así, es tan interesante que, por ejemplo, las músicas nuevas que aparecen dentro del mainstream y del pop y todo eso, ya no usan guitarra eléctrica, ¿no? Casi claro, nada, se usa poco. claro. Ujú, Y eso es como que le da más validez al rock, le da una herramienta, le da como un arma al rock, que es la guitarra ujú, eléctrica, donde todavía hay un montón de expresividad y un montón de cosas que se pueden ujú, ver. Por ejemplo, ¿no? Eso digamos, como el tema de formato, de instrumentos y todo eso, claro. todavía hay eso. Vemos que el pop es heredero de los formatos del rock. Por otro lado, Claro. la canción todavía tiene una fuerza importante y sobre todo la canción que viene del rock todavía que tiene cierta épica, que transmite cierta emotividad en un discurso narrativo que busca como apelar precisamente a cierto tipo de emociones son las que nos llevan justo a la acción, digo yo, ¿no? Ujú, Entonces, por ahí el rock todavía tiene sus cosas, su vida, sus cosas intactas. Y tal vez como política, como otro tipo de pensamiento, el rock también, eso sí me parece vigente, el haber conseguido ciertas cosas de la industria de la música, ¿no? Un poco como de la dignidad del músico
y el haber generado espacios que si bien ahora pueden haber sido asimilados y como absorbidos por un sistema cada vez más abocado al consumismo, por lo menos hay la intuición de que hay que resistirse a ciertas mecánicas que no son saludables para la música, ujú, ¿no? Y eso creo que es del rock también. Entonces, por ahí todos los que heredamos eso y los jóvenes que todavía tienen esta ilusión de hacer una música que explore ciertas profundidades, yo creo que son herederas del rock, ¿no? Bueno, aunque uses claro. otros instrumentos, uses otro tipo de formas de producción, incluso de mentalidad. Pienso Ujú, que hay nexos, ¿no? Con la música que se ha planteado resistir a ciertas dinámicas que te alejan precisamente de la emotividad, de la emoción, de la ujú, profundidad, de la ujú, exploración, ¿no? ujú. Sí, yo otra cosa que me he puesto a pensar y que quería saber cuál es tu opinión, Edgar, es, o sea, si nos regresamos igual a los 80 a los 90, la música que se creaba venía muchas veces de artistas que tenían mucha inestabilidad en su vida, de hogares disfuncionales, drogas, todo eso, ¿no es cierto? Ujú, ¿Seguimos teniendo los mismos problemas ahora? O porque yo también veo cada vez una sociedad que tiene tanta información de cómo sanarse y de ir a terapia y todas esas cosas que ya se hablan ahora que no se hablaban tal vez antes, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones van a ser como, yo me pregunto qué, o sea, se necesita así como tener esa infancia media difícil para convertirte en el Kurt Cobain ujú. o ahora cómo es, o sea, o es lo mismo todavía, no sé, no sé si me entiendes lo que me he puesto Sí, a pensar. sí, O sea, lo un que poco hacia cómo, hacia dónde se direcciona la música un poco, ¿no? Desde ese punto de vista psicológico, no sé. es que lo que pasa es que hay muchos, otros factores O ahora. seguimos teniendo los mismos problemas, Sí, porque y hay guerra todavía, ¿no? se han agravado Ujú, algunos, ajá. se han cambiado, se han mutado Han mutado, ¿no? de Claro, sectores claro. poblacionales que antes parecían vulnerables, ahora están en otras partes. Existen más cosas donde los chicos pueden buscar como refugio, por Claro, ejemplo, como los videojuegos, por ejemplo, creo claro. que es como Claro, que eso debe crear un mundo totalmente diferente ahora para los chicos, por ¿no? supuesto, se ha Se van a instaurado perder ahí algún eso. momento de la realidad, ¿verdad? Alguna vez puede pasar eso. Sí. Pienso que a muchos también les puede salvar la vida, ¿no? Sí, El también, poderte ajá, refugiar en ideas. Yo creo que cumplen ajá, mucho el rol que cumplía para nosotros el rock ajá, en nuestra ajá, época, porque en nuestra época ajá, era como que eso. Ahora el mismo claro. Internet ocupa eso. Nosotros, yo les digo mucho a los jóvenes o cuando doy clases o una charla, Ujú, les digo que para nosotros la música era el centro de la hegemonía cultural, porque nos ujú, permitía descargar información, data de otras ujú. personas, pero de una manera mucho más sutil. Era como vos escuchabas una canción y te enlazabas con una persona que vivía en otra parte del mundo, con la persona que Exacto, compuso, etcétera. exacto. Ahora, en cambio, lo haces vía Internet. Entonces, Ujú, mucho de ese rol de la música, de, de enlazar a la gente, algunas cosas se han perdido. Ya no es como el centro de la vida del joven, ¿no? O sea, ya no tiene eso, ahora es más bien como, en algunos casos, lastimosamente, es como algo que está de fondo, como un adorno, y que ujú, está ahí atrás. Entonces, en ese sentido, yo pienso para chicos que ya no tal vez ya no buscan el arte o la música para desahogarse o para buscar una alternativa a su vida o buscar exacto. cómo expresarse, ya Ujú, no, tal vez ya no buscan la música de esa manera, ¿no? Y buscan ujú, otras ajá, cosas. sí, Y lastimosamente tal vez me encuentran otro tipo de cosas terribles donde desahogarse. ajá, Pero siempre está ahí la música. Entonces también creo que todavía tiene su funcionalidad en ese sentido y, y hay maneras también como de enfrentar eso, ¿no? Por supuesto que hay mucho de lo que se vive ahora que se le ha dado demasiada o se ha quedado como una idea estancada en mucha gente de que la música es simplemente entretenimiento.
hace que Ujú, también haya una idea distorsionada de que solo sirve para eso la música, ¿no? Como solo para entretener. Entonces yo para ser músico no me importa hacia dónde voy como músico, como artista, sino simplemente puedo hacer un beat de trap en un ordenador y canto cualquier tontería que se me ocurra y puedo conseguir un efecto masivo, un efecto viral con la ujú, gente. Y ahí es cuando todo se distorsiona y todo se derrumba, ¿no? ujú, Entonces, en ese sentido, puede ser que haya gente que, claro, que puede tener sus problemas de salud mental, como todos hemos tenido, pero que simplemente no es que los usa terapéuticamente, o como que usa la música terapéuticamente, sino ujú, que simplemente lo usa como para eh, tal vez desarrollar una idea alterna de la realidad basándose en todos los sistemas de consumo que hay ahora, ¿no? Entonces es como una ujú. distorsión de la realidad que distorsiona tu propia realidad y se retroalimenta, ¿no? Y así es como están funcionando incluso los algoritmos dentro de las redes sociales. Entonces, Claro, claro. están moldeando la forma que consumes, la forma en que te relacionas con el arte, con la música. Entonces, todavía está por verse, ¿no? Que pienso yo que todavía estamos en una etapa como media ambigua, como en un lugar Ujú. medio raro, pero sí Sí, veo cosas que están muy mal realmente. ajá, Pero a veces cuando escucho música buena, entonces ya como que dices, bacán, o sea, podemos, todavía hay formas de entender la claro. música que nos permite. Veo chicos jóvenes que están explorando mucho el tema de los sintetizadores, Ajá, sí. que llevan el software, a los software de producción les llevan al límite. Eso me parece interesantísimo, muy bacán. Pero Ujú, también se ven muchas cosas muy superficiales, mucha gente queriendo enganchar con el público de una manera muy superficial ujú, y ahí es donde no veo esto como de lo que tú decías, de que de que hay una relación entre la locura con hacer una música emocionante, exacto, ¿no? Ajá, entonces, exacto. claro, ahí desaparece todo eso, pero en algún lado está pasando. Realmente sí, de ley hay un chico que prefiere eh, usar su ordenador para hacer música en vez de usarlo para encontrar a quién matar, ¿cachai? O sea, por ejemplo. Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Sí, la música va a seguir viviendo, ¿no? Me fascina, pero pensar siempre en que cómo cómo se va a ir mutando así, ¿no? Transformando. Por supuesto. Ajá. Pero, ¿tú sí crees que es como, es que no sé si la palabra es requisito así, pero, o sea, tener así como muchos problemas y una infancia medio inestable para ponerle un montón de soul a tu música, así, para que se diferencie de todo el resto? O depende, o lo puede hacer cualquier persona. Depende. Yo pienso que en primer lugar todos tenemos unos issues ahí. Yo pienso Claro, que todo claro, pues en la todo el mundo caga juventud. su Por eso su el shit. rock, por eso creo que el rock fue como la primera oleada de música generacional, más que Ujú, regional. Antes del rock todo era regional. claro. Entonces el rock es lo primero que se hace generacional y se involucra con la juventud. Por esto, porque es como las primeras generaciones que empiezan a, a tener dificultades de adaptación con respecto a lo que se exigía de ellas, ¿no? Ujú, Después de la Segunda Guerra Mundial, se acaba la Segunda Guerra Mundial y ya no era como, ¿qué hacemos con estos chicos? Ya no tenemos una guerra donde mandarles, ¿no? claro. Y los chicos a la vez buscando cómo adaptarse a un mundo donde los adultos tienen una normativa y unas cosas, o sea, y ahí empiezan a aparecer también estos problemas, ¿no? No se diga con todos los problemas que hay ahora en el mundo, imagínate, la, Ujú, desde, exactamente. desde la crisis de opiáceos en Estados Unidos hasta la violencia en Latinoamérica, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas de ley que acarrean un montón de problemas para los chicos en general. Ujú, Pero pienso, obviamente, hay matices, ¿no? Y va a haber un chico que va a hacer algo interesante viniendo de una problemática grave de su hogar. Y ujú. también va a haber un chico que tal vez tenga la oportunidad de estar en una de las mejores universidades de música y tal vez haya Ser tenido un un genio. hogar que le contuvo completamente y también va a encontrar un Ujú. dolor que le ayude a hacer buena música, ¿no? Claro.
Pienso que es Y parte de la exploración de la vida en sí, general. ajá, exactamente, sí, sí. ¿Y cómo ves la escena aquí en Ecuador? Porque hace poco estuve leyendo un artículo de un artista de jazz, el Cayo Iturralde, no sé si Ujú. le conoces, Sí, 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 claro, le conozco que a Cayo. estaba súper crítico con lo que escribía, decía algo como que la escena, creo que solo refiriéndose a la escena yacera, que sufre de una desunión total y que es una debilidad y que es algo que no ha visto en otros países y, o sea, súper crítico diciendo que describe hasta Ah, casi como bacán. son los ecuatorianos. Sí, Eh, imagínate, me parece interesante. ajá, Sí, sí, hay eh, hay una percepción de eso. ¿fue Em, así o es así ahora? Creo que No sé. sí, en ese aspecto yo creo que sí. Hay un montón de cosas que pueden relacionarse con nuestra idiosincrasia, pero Cla yo le doy claro, ahorita es un país especial el Ecuador, ¿no? sí, pero En ahorita muchos sí le puedo sentidos. adjudicar un montón de problemas a la hiperindividualización que existe. Ujú, Hay un problema de esto de las comunidades reales, porque, claro, hay un montón de bandas que están saliendo y que están lindas y que tocan súper bien y tienen un montón de canciones ujú, chéveres. ujú, Hay unas que han logrado generar comunidad y hay otras que no. Hay mucha gente que está tratando ujú, de afianzarse desde las redes sociales y no sé qué tan bueno sea eso. claro. Es notorio que hay mucha gente que está tratando de tirar solo para su lado sin Ujú, buscar ujú. involucrarse con otras bandas, de esto de la unión que dices, ¿no? Que ha dicho el Cayo. Sí, justo eso Ese dice, tipo de cosas que son, son guetos, que no puedes entrar, ajá, que no se mezclan con exactamente. nadie. Sí, exactamente Sí. eso pasa. Hay unos guetos que se forman y yo pienso que es porque se han generado una especie de vínculos basados precisamente en cosas falsas, en cosas que no Ujú, son, que no te conducen a algo real, que más tienen que ver eh, con sistemas de consumo, ujú, con quedar bien con la cultura hegemónica, como ser aceptado, ¿cachas? Así de simple. ujú, Y también como una idea de que tengo que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Tengo que cumplir ciertos requisitos, tanto desde el aspecto estético, incluso como el ujú, aspecto académico, y las estrategias que utilizo y los niveles de producción, ¿no? ujú. Entonces tú ves que trabajan con la misma gente, que con los mismos diseñadores, con los Ajá, mismos fotógrafos, qué sé yo, correcto. buscan Ujú, cierto tipo de cosas como que tengan teóricamente a un nivel internacional, pero a la vez se ujú, difumina un montón de cosas que podrían ser más, que podrían enriquecer más todo el paquete, por decirlo de alguna manera. ujú. Y eso creo que pasa justo porque estamos presionados, ¿no? Por eso de tratar de tener este pedazo de éxito que nos corresponde. Entonces De sobresalir, claro. claro, tenemos que acelerar todos los procesos, tenemos que incluso, y he visto algunos casos que Más followers. sí, buscar más followers como la manera más fácil. ¿Cómo te dice la industria que tienes que hacerlo? Hay un montón de trucos, ¿no? Desde enseñar más piel, desde enseñar ciertas cosas, Ujú, de usar ciertas palabras, o sea, es un montón como un manual y ves cómo funciona el reggaetón y todo eso, ¿no? Es sí, como que tiene que ver más con la sexualización, con la cosificación, tiene que ver con eso. Más me molesta el reggaetón y el trap de cómo se difunde que como es como música, ¿no? La manera en que se promociona es como claro. la forma justo más de chatarra, ¿no? Es como dicen, vengan a comprar que se Ajá, acaba, se agota esto y es el sabor del mes y utiliza, o sea, y utiliza full trucos básicos. Y desde luego, eso es como el mainstream, pero también lo que viene abajo también empieza a coger ciertas manías y ciertos tics que tiene el mainstream o las disqueras, que lo que estamos haciendo con las disqueras grandes, y piensan que esa es la manera correcta de trabajar. Y eso ujú, es lo que me preocupa un poco, y eso es lo que hace que se reformen estos guetos, que haya bandas que están por acá y otras por allá y que podrían juntarse y hacer claro, cosas en conjunto, ¿no? claro. Pero es una pena eso, ¿no? Porque se pierde la música, ¿no? Claro, claro, y eso, Eh, por supuesto, es el problema grave, pues que en todo y este ir y venir y en esta presión por tener éxito, la que termina perdiendo es la música, pues porque claro, no claro. terminas igual haciendo un producto que es tal vez más simplón para que se pueda Sí. masificar más rápido.
Ujú. Y Edgar, ahora tú luego de tantos años y con, me imagino, la paz que debes de tener ahora para sentarte y hacer música, ¿cómo es tu rutina cuando creas? Y también me encantaría, hay un segmentito aquí en el podcast donde hablan un poco de los aspectos técnicos. O sea, si me cuentas también un poco del gear que tienes, de los, Ujú, me gusta, me encanta escuchar eso. claro. Entonces sería increíble también escuchar un poquito. De pronto una canción, vi que tienen un podcast, ¿no? Eh, Discernile, o como le decían en su desmenuzarle. Ujú. Eh, Desmenuzando alguna canción, me encantaría. Puedes elegir una que tú quieras, o a mí me gusta ujú, mucho El Conjuro de Costa Fría, no sé si podemos tal vez claro. hablar de eso, A ver, desmenuzar un poco y contar así tu proceso creativo, digamos, ¿no? ya. Sí, sabes que en los últimos años, estos últimos 3 años, bueno, también creo que está relacionado porque fui padre. Ujú, Tengo una hija que va a cumplir 3 años, la chiquita, ujú. ¿Tu y primera hija? sí, Ajá, okey. y Igual que yo, mi hija también nació hace 4 años. qué bacán, qué Cambia la bacán. vida, ¿no? Sí, por supuesto, por Sí, supuesto. ajá, Y también coincidió con la pandemia y coincidió también que empezó a usar más software de la computadora, o sea, la computadora como como instrumento instrumento. y Ujú, el estudio casero y todo eso. ujú, Tengo claro, más o menos una rutina que trato de cumplir, y a veces no lo cumplo porque ya también me trato de relajar, porque a veces es como, no sé por qué por la edad me he vuelto un poco más maniático, desde luego, y me hubiera gustado cuando era joven poder haber tenido esa rutina y ahora, recién ahora lo consigo, ¿no? Que es, claro, pues ujú, la juventud tienes otro tipo de, de prioridades y cosas raras ahí. claro, Y desperdicias del tiempo. Y ahora, en cambio, yo normalmente me levanto alrededor de las 5 de la mañana y ahí hago ejercicios de audio, también hay un poco de ejercicios de estiramiento y cosas así para mi espalda y esas ujú, cosas de ujú, anciano. Y también hago unos ejercicios de audio, escucho música, la música que más me llama la atención, la música más nueva que pueda oír. ujú. ¿Qué andas escuchando últimamente? Últimamente he estado oyendo cosas como, hay un DJ que se llama DJ Nigga Fox, que me Ajá, parece que es de la disquera Hyperduff, no me acuerdo ahorita, ya. pero toca así, es como una especie de kuduro muy bien chiflado, Oh, así. Kuduro. Ah, qué Sí, chévere. Ajá, él es portugués, ajá, wow, entonces tiene una onda de kuduro, es de origen fascinante. angolés, Ujú. y me atrae full esa música, más allá del Suena tema increíble, africano, sí, es suena increíble. increíble. Ujú, Yo le relaciono mucho con las ideas que tengo sobre la música, que quiero hacer ahora, porque me gusta mucho el encuentro pensar mucho el encuentro de las culturas de aquí en el país, ¿no? Como de la afro, ujú, la indígena, o sea, la andina, la mestiza, todas. ujú, Y todas, ¿dónde coinciden, no? En las cosas donde ujú, coinciden, me gusta pensar en eso. Por ejemplo, ¿no? Entonces escucho ese tipo de música o lo que quiera, ¿no? Tal vez oigo alguna novedad de rock incluso, ¿no? Pero siempre algo que sea novedoso. Y luego ujú. me pongo a programar, a buscar ritmos, dependiendo en qué estado esté con el proyecto que esté trabajando. ¿Con qué software trabajas? Yo Como trabajo con Logic con Pro, Ableton, con con Logic Logic, Pro. ajá. Y normalmente compongo en el MPC, en el MPC MPC. 5000 que tengo. eh, Ahí normalmente algún rato Chévere, es del. una belleza esa, ¿no? Sí, MPC. es brutal, un Ah, poco complicado de manejarle, pero bueno, ya me con los imagino. años ya le Yo tengo. solo tengo un MIDI keyboard acá, porque también me gusta Claro, hacer música con la compu. Pero claro. sí, me imagino que para meterme con MPC sí se necesita. ¿Te tomó mucho tiempo aprender? Más o menos, como te digo, como que siempre he estado medio relacionado Bueno, con las sabes, ya claro, máquinas, sí. ajá. Antes tenía un Roland Groovebox 909 que Ah, era sí, más cierto. fácil de manejar. Ujú, Con ese incluso hice algunas canciones de Mamá Vudú, etcétera. ujú, Y el MPC es un poco más complejo, pero ahí normalmente una de las cosas que más me ha abocado a hacer es hacer mis propios sampleos de instrumentos, de ujú. acordes, cosas así. A veces me concentro y hago eso, ¿no? Paso como un día sampleando cosas y luego les paso al MPC. ¿Qué es exactamente un Ujú. sampleo? ¿Vale explicar eso así for Claro, dummies en un, 30 segundos? claro, un sampler es básicamente una grabadora de sonidos y que puedes adjudicarles
cromática como un teclado. Entonces, Ujú, ese es el origen del sampler, ¿no? O sea, es como que tú grabas un rondador, por ejemplo, ujú. un toque de rondador y le puedes hacer acordes, le puedes poner en diferentes tonalidades Ah, ya. cromáticas, Okey. teclado. Ajá. El origen más era como de caja de ritmos, y luego Claro. obviamente con los avances ya tecnológicos se fue expandiendo y ya tienes más memoria, más espacio de muestreo, etcétera, más definición, etcétera. Entonces yo Ujú. compongo en el MPC, no logro todavía tener como un buen ritmo para componer directamente en la computadora, aunque sí lo hago. Me gusta más el MPC, me gusta más que sea percutivo, me siento más cómodo. Eh, Hago ahí los ritmos, manejo ahí el sampling, trato de como de armar las ideas y luego le paso al DAW, al Logic, le paso los tracks Ujú. y empiezo a ya desarrollar más la composición ahí, etcétera. No tengo un teclado Novation, uno ya también ya está medio viejito, ya me va a tocar cambiarle, aunque recién me compré un sampler, un Roland 404 MK2 que todavía no me llega. Estoy esperando eso. Chévere. Ya estoy paso Ajá. solo viendo ya tutoriales para ya estar listo cuando llegue, ya medio saber algo. Eso te iba a decir, si te ves los tutoriales en el YouTube Sí, para claro. Es que sí te ayudan a disminuir la curva de aprendizaje. claro, full. El MPC me demoré bastante porque en esa época, este MPC tengo más de 10 años Ujú. y en esa época no Ah, había. Recién hay tutoriales de este teclado. claro. Entonces, imagínate, tuve que Sí, pasar penurias ahí para aprender. claro. ¿Qué más tengo aquí? Básicamente ese es con lo que trabajo. Ese Tengo es unos tu teclados chiquitos, tengo una caja de ritmos Yamaha antigua que tiene también unos sintes ahí antiguos, que es divertido porque a veces cuando estoy aburrido busco ahí sonidos así clásicos de los ochentas, tiene así sonidos de sintes te imaginarás como de los teclados ujú, de Depeche Mode de los ochentas, así. Y claro. me encanta, de ahí saco algunas cosas. Y que desde luego en el DAW hay un montón de sintetizadores y esas cosas que también me gusta explorar un poco, pero a veces me gusta tener como lo más limitado para no, para mantener también cierta agilidad del flujo de trabajo y sobre todo no perder tanto el tiempo en estar explorando tantos sonidos y tantas cosas que hay ahora que es Ujú, increíble, ¿no? Pero bueno, por ahí claro. más o menos le trato de mover. Sí, también me cuesta trabajo un poco todavía producir directamente todo en la computadora, pero es lindísimo porque ahora ya puedes acabar todo ahí, ¿no? Es como una cosa Claro. impresionante cómo ha avanzado la tecnología Ajá. y eso me gusta mucho, tener esa autonomía también me parece que es buenazo y estoy tratando de aprender todos los días, o sea, entonces Ujú, yo, como te digo, paso unas 3 horas en la mañana trabajando en esto y de ahí ya me dedico a mi hija y en la tarde hago cosas de diseño gráfico normalmente y luego vuelvo a retomar algo que hice durante el día de lo de la música, porque también anímicamente es buenazo. Eso también, eso sí aprendí de joven mismo. O sea, a mí me gusta tocar en la mañana, aunque sea algo básico, tocar, componer, ujú, producir, hacer algo tuyo. Creo que anímicamente a mí me ayuda bastante. Psicológicamente me permite estabilizarme el resto del día. claro, De hecho, claro. me pongo más neurótico los días que no he podido avanzar en lo que Hacer estoy música. haciendo. Sí, sí. Y, y es triste eso, ¿no? Porque también es como que dices, carajo, o sea, sí, la música me sirve para esto, pero también debería como que mantener un poco más, expandir más mi racionalidad hacia otras cosas. Ujú. Y el tema este de las culturas ecuatorianas que estás, explorando un poco y plasmando en la música también, ¿no? Eso es algo igual que siempre quisiste hacer. Sí, es como que desde hace unos 10 años para acá he tratado como de buscar las ideas. No es algo como que no quiero caer en los clichés y en la típica como que estéticas que crees que son las locales, ¿no? Entonces, Ujú, como dices, claro. ay, voy a hacer algo ecuatoriano, entonces voy a meter un charango. O sea, El estoy, folclore. sí, o sea, sí, no, o sea, puede que sí, pero ¿de dónde viene eso, no? Entonces yo más Ujú, bien me metí en un trip personal
literario y de exploración mía, así de buscar cosas que tienen que ver con, justo con mis encuentros con la ruralidad aquí, o sea, en la Ujú, sierra, en lo que yo vivo normalmente. Y desde luego apreciar ciertas cosas que a veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, ujú, eh, te decía esto de un encuentro como casi ficticio, porque si bien pasó en la historia, no hubo una integración cultural a ese nivel, ¿no? De pensar en cómo sería una música entre los primitivos, entre los primeros hombres que se encontraron en las serranías, en las estribaciones serranas, afros, andinos, españoles, qué sé yo, y cómo sonaría la música que hubiera producido ese encuentro, ¿no? Entonces, un ujú, encuentro primitivo de alguna manera, pero es música especulativa, ¿no? Es algo que digo, ¿cómo podría haber funcionado? Y eso me ha llevado a unos lugares muy divertidos, muy entretenidos de cómo pensar la música. Por otro lado, chévere. está la música urbana del Ecuador, pero desde el siglo XX, o sea, desde el bolero, el tango, el pasillo, por supuesto, las músicas, Ujú, las músicas de festivas andinas, el bolero rocolero, el jazz inicial que, que estaba de moda en la música latina, que influenció al bolero y a la balada ujú, latinoamericana. Ese tipo de cosas me atrae muchísimo a mí. Entonces yo creo que tengo eso ahí. Siempre de alguna manera me sale eso en la música que hago. Y ya voy a ujú. publicar algunas cosas que he estado trabajando eso. Hay algunos conceptos nuevos que he estado trabajando ya de publicar y ahí ojalá te guste, ya te puedo pasar ahí el link para que les Bueno, escuches en chévere, exclusiva. sí, de una. Entonces, este tipo de cosas es lo que me mantiene a mí como, em, eh, ¿cómo se dice? Con ganas de seguir haciendo música, porque me encuentro estas ideas y trato de llevarlas a cabo y no me importa dónde van a ir a terminar. Tampoco no es como que tengo un plan, Ujú, como te decía, digo, no, voy a hacer un disco con esto y le voy a hacer esto. Bueno, si sale bacán, si lo logro hacer, chévere, pero el momento que me siento a explorar y yo a hacer las cosas, a crear mis instrumentos digitales, a hacer mis samplers y todas esas cosas, a diseñar sintetizadores, porque también me gusta modular sintetizadores, claro, y ese tipo de ya. cosas me fascinan. Entonces, con eso ya sigo adelante y pienso que voy a morir así, ¿no? Es lo que me mantiene vivo. Ajá. Y en cuanto a a escribir letras, las líricas, ¿qué ha cambiado en eso de cómo es la forma de expresarse ahora en la parte? ¿Es Mm, necesario? Yo recuerdo que yo viví en Alemania muchos años y el baterista de una banda que tenía, él me decía: "Y a mí las letras de las canciones no me importan, la verdad, yo no escucho nunca, ¿no? Es más, claro, quisiera poder expresarme así como sin lenguaje verbal, así, ¿no? O sea, tal vez entrando en unos temas, decía, más profundos y ahí hablando de la lengua. claro. ¿Qué pensamientos tienes al respecto de? Le justo las dos. Me gusta la idea del no lenguaje Ujú, del lenguaje no verbal, que básicamente es la ajá, música, ¿no? Me gusta mucho, también tengo experimentos alrededor de eso. ujú, De hecho, el año pasado participé en la plataforma Wayungas, se llama Wayungas, ujú, que es de música experimental, de arte experimental en general, y ahí hago alguna propuesta que se desarrolla en base a esta idea del lenguaje no verbal. Eh, y por otro lado, también me atrae la idea chévere, de la poesía como tal, ¿no? O sea, de cómo escribir, ujú, cómo utilizar el lenguaje verbal, un poco como que fuera, como que la poesía o las canciones deberían hacer que colapse el lenguaje. ¿Entiendes? Es como un poco la idea de que tal vez la audiencia o la gente que quiere entender lo que dice la canción tenga que llenar los espacios que faltan. O sea, ujú, coescribir de alguna manera con la audiencia, con la gente que... Y eso es lo que he tratado de hacer como Mabudu desde el inicio, aunque con diferentes resultados, ¿no? O sea, algunas ujú, canciones han sido mejor que otras en ese sentido y algunas... y claro, con el paso del tiempo como que algunas cosas han mejorado, como digamos estilísticamente o técnica de escritura.
Ahora sí creo que cada vez me cuesta más trabajo porque tal vez me fijo más, soy un poco más perfeccionista en esas cosas Ujú, y trato como de justo de abarcar todas estas inquietudes, ¿no? Y a veces me dejo llevar y me sale con más naturalidad algunas cosas y a veces incluso llego a ser cursi y a veces me quedo como que claro, me quedo, me conformo con eso, con tal de poder expresarme, ya todo bien. Y otras veces, en cambio, me exijo demasiado. Entonces tengo como todas esas variantes que está bien también porque puedes explorar diferentes aspectos. claro. Y en el sentido no verbal, pienso yo que sí. De hecho, tengo un proyecto con unos amigos que son musicoterapeutas que se llama El Coro Secreto, Ujú, que justo trata de esto, ¿no? Que quisiera aplicarlo. También es otro de los proyectos que se me quedó medio varado por la pandemia y que tiene que ver como una comunicación, cómo sería la música, como una idea de cómo sería el origen de la música, que tiene que ver como con la idea de comunicarte sin palabras, solo con el canto intuitivo, ujú, cantar sin palabras, sin verbalizar y simplemente transmitiendo la emotividad de una manera bien profunda, ¿no? Esa es una ujú. idea como que interesante que estamos tratando de Sí, aplicarlo como totalmente. que lo hemos hecho como algunas veces nos hemos reunido a intentar hacer eso y claro, este amigo musicoterapeuta está tratando de como de darle el enfoque terapéutico Ujú, y es interesante también por ese lado. Aparte, también la idea como que también me atrae bastante de, de lo no verbal en el sentido que puedes hacer tu propio idioma o tu propio lenguaje, es también interesante. ujú. No lo he hecho todavía, pero me gusta la idea. Es como que me gusta, por ejemplo, Sigur Rós, que tiene esa cosa de su propio lenguaje. Había una banda española de indie en los 90 que se llamaba Penélope Trip, que Ajá. también que era tocaban y vos decías están cantando en inglés y no, simplemente eran balbuceos que parecían Balbuceando algo. inglés. Claro, era como una banda, claro, era como que querían sonar como banda inglesa. Ujú. Entonces era súper interesante porque la gente coreaba las canciones de los manes y era como, y no sabían qué decían, pero al mismo tiempo tiene emotividad, entonces Claro. entiendes de alguna manera. Y eso es interesante porque tal vez por ahí, en esos recovecos del pensamiento, de la mente, es donde justo pueden entrar cosas que nos ayuden como sociedad, que nos Exactamente. permita expandir otras cosas que no Ajá. necesariamente las que vivimos todos los días, ¿no? Sí, justamente. Yo aquí en la Amazonía he descubierto un poco eso, ¿no? Y aquí hay como mucho por descubrir aquí aún, Por supuesto, por ¿no? supuesto. Creo que aquí hay las respuestas a muchas cosas también. Yo de Alemania decidí venir a vivir acá justo por eso, por curiosidad. Qué bacán, qué bacán. Sí, y también el aspecto musical. Edgar, muchísimas gracias. Fue un gusto para mí escucharte, he aprendido mucho y para mí tú y Mamá Vudú son pioneros en tantas cosas y solo espero que sigan. ¿Van a seguir haciendo música con Mamá Vudú? Sí, Tuvieron una bueno, gira hace poco, ¿no? sí, por supuesto. Te Pues agradezco, se Iván, viene. por el espacio. Y sí, estamos, de hecho, la semana pasada estuve en Quito, estuvimos grabando para unos temas nuevos. Ah, qué buenazo. Sí, igual el proceso Sí. está un poco lento. Como te Ujú. digo, tampoco no quiero presionarme Tienen ninguna ni presión. presionarles a los demás, pero sí tenemos unas nuevas canciones y ojalá se vayan dando. Vamos a sacar igual y intentar ahí que mantener a la banda todavía. Todavía tenemos muchas ganas de seguir tocando, sobre todo en los conciertos y eso. Y Qué yo creo chévere. que este año se van a dar algunas cosas. Entonces, ahí simplemente hemos de estar comunicando a la gente Qué increíble. de todo lo que va a pasar. Esperemos que se dé todo lo que parece que va a suceder. Y nada, pues seguir adelante. Seguro que Ajá. no tenemos un buen pretexto para parar a la banda ahorita. Sí, mucho mejor. Claro, Todavía, como en el documental decían, ¿no? Todavía no se consideran una banda de culto porque no han parado todavía. claro, así es. Así es. Ajá. Excelente, Edgar. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho Estamos en y contacto. bacán este espacio. Igual, súper chévere. Gracias, Edgar. Ya, pues un abrazo. Cuídate mucho. Adiós. Chao.